Buenas tardes, hermanos. Primeramente quiero dar gracias a Dios y a los pastores por permitirme compartir ese día de hoy. También gracias al pastor Pedro. Bien, me gustaría que me acompañaran a Mateo 6, del 5 al 15. Dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos puedan verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces, tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que en sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Bien, bueno, cuando leía estos pasajes, este pasaje recordaba a los católicos, que es su oración principal que hacen, que la repiten una y otra vez, que se me perdieron las llaves, 3 Padres Nuestros, que se murió un familiar, 5 Padres Nuestros, repítelo, y, o sea, lo dicen de memoria, pero no se ponen a analizar lo que dice. Y para mí la oración es como la cocina. Alguien puso una receta y cada quien le da su toque especial a esa receta. Jesús nos dejó un modelo, pero no necesariamente es tomarlo como los católicos que lo dicen literalmente como Jesús los dijo. Así que vamos a algunas características de este modelo que Jesús nos dejó. Primero, la primera característica sería a solas. El versículo 5 nos dice que no hagamos como los hipócritas a quienes les encanta orar en público. Bien, en ese entonces estaban los maestros de la ley y los fariseos, que Jesús se refiere también en ellos en Mateo 23, 2 y 5. Dice, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que le dicen, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de las escrituras y usan túnicas con borlas muy largas. Bien, aquí lo que nos está diciendo Jesús en el versículo 5 de Mateo 6 es que no seamos como los fariseos, que pues todo lo que hacían querían que todo el mundo los viera, o sea, que los reconocieran. Y pues eso es caer en el orgullo, la soberbia, el querer que todo el mundo te vea, que el pastor vea como oro, que soy muy espiritual, que el hermano. Pero Jesús nos dice en el 6, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta es la forma correcta de orar, en privado. Eh, Sé que muchas veces es como difícil para nuestro orgullo el que nadie me vea, que por lo general cuando queremos hacer algo bueno queremos que todo el mundo sepa lo que estamos haciendo, lo gritamos a los 4 vientos, pero Jesús nos viene a enseñar eso, que en privado debemos hacerlo. ¿Por qué? Es mejor orar en privado y que nadie, excepto Dios, nos escuche, que orar en público y que todos, menos Dios, nos escuche. El siguiente punto sería sin parlotear. El versículo 7 dice, cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones, refiriéndose a los fariseos, pero se puede tomar en este tiempo como los católicos.
Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Parlotear es hablar mucho y sin sustancia por diversión o pasatiempo, o sea, por costumbre. Ellos lo repiten sin ponerse a pensar en lo que están diciendo, simplemente lo dicen de memoria. Se les hace ya una costumbre que lo hacen como respirar, pero sin ponerse a pensar qué están diciendo. Lo que nos dice esto es que debemos de razonar lo que estamos diciendo, sabiendo que es una conversación con Dios, eso va con nuestra comunión, no repitiendo lo mismo por costumbre, no repitiendo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque pues simplemente aquí dice que no lo hagamos como los seguidores de otras religiones, porque piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y eso es cierto, o sea, tienen mucha fe en que repetir el Padre Nuestro tantas veces va a ayudarlos a resolver su problema, o como creen en el purgatorio, creen que diciendo eso su familiar va a salir del purgatorio, pero la verdad es que solamente se están engañando ellos mismos. Eh, También la oración es como una plática con Dios. Cuando tú platicas con alguien, no repites lo mismo siempre esa persona. No llegas con esa persona y hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sería aburrido, ¿no? Cada vez que vayas con esa persona, siempre tienes diferentes cosas que decir a esa persona, ¿no? Así la oración es una conversación con Dios. Y por eso no es correcto repetir lo mismo, porque primero no estamos razonando qué estamos diciendo, porque ya lo sabemos de memoria, y no nos ponemos a pensar en qué estamos diciendo. No creamos que por repetir lo mismo y una otra vez Dios nos va a escuchar, porque solamente nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Ok, ahora veamos unas cualidades de la oración, del modelo. Primero, el destinatario. La primera parte del versículo 9 dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Primero, con este modelo, deberíamos llamarlo por su nombre, porque para Dios es muy importante que lo reconozcamos quién es Él. Y también, por ejemplo, sé que no suena muy importante decir que mencionar a Dios, decir, Dios, aquí estamos, te quiero orarle a Dios directamente, porque muchos pueden decir, sí, pero Dios ya sabe todo sabe todo y sabe que me estoy dirigiendo a Él, ¿no? Pero simplemente es por reconocerlo, por, para reconocer quién es Él, su posición, y simplemente eso, porque Él a lo largo de la Biblia le importan mucho sus nombres, por ejemplo con Moisés, yo soy el que soy, o sea, sus nombres siempre han sido muy importantes para Él. Por eso sería importante mencionarlo, mencionar su nombre a la hora de orar, eh, porque es reconocerlo. Es como cuando estás en una multitud frente a muchas personas y quieres pedirle un favor a una persona, ¿no? En específico, por ejemplo, si yo le quisiera pedir algo al pastor Johnny, pues tendría que decirle, pastor Johnny, ¿me puede pasar esto? En cambio, si yo dijera, ¿me pasas esto? Pues no sabría a quién me estoy dirigiendo. Me puedo dirigir a mi mamá, a mi papá, a Han, a Josh, a Raulito. Simplemente es eso, o sea, también pues reconocer y saber a quién me estoy dirigiendo. ¿Ok? Bueno, el siguiente punto será reconocimiento y alabanza. La segunda parte del versículo 9 dice que sea siempre santo tu nombre. En esta parte lo que entraría sería reconocer la santidad de Dios y no solo su santidad, sino también todos sus atributos, su amor, su misericordia, su bondad, su fidelidad, etc. Debemos reconocer y alabar a Dios porque Él es digno de toda alabanza. Vamos al Salmo 145:3. Dice, grande es el Señor, el más digno de alabanza, nadie puede medir su grandeza. El más digno de alabanza. Debemos de reconocerlo y alabarlo simplemente porque Él es digno de eso y mucho más. Siguiente punto sería someterse a su voluntad. El verso 10 dice, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Cumplir significa completar o terminar.
Lo que nos dice el verso es que debemos de pedir que se haga la voluntad del Padre. Cuando oramos, muchas veces le pedimos a Dios que haga algo, pero siempre hay que pedir que se haga su voluntad, como Jesús en el huerto del Getsemaní que dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que no se haga lo que yo quiero, sino como tú quieres. Eh, hay que pedir que se haga la voluntad de Dios porque Dios siempre tiene la última palabra. Ok, y ahora el siguiente punto sería necesidades. Dice el texto, danos hoy el alimento que necesitamos. Aquí no solamente cabe el pedir por la comida, que aquí dice el alimento, pero podemos meter todas las cosas que necesitemos en ese momento. También dice que necesitamos, no que necesitaremos o que necesitábamos, sino lo que necesitamos en ese momento. No pedir por algo que no necesitamos, la verdad que no vale la pena. Muchas veces pedimos que Dios, un auto, una casa, un viaje, pero lo más correcto sería pedir por lo que necesitamos, el alimento que necesitamos ese día, por así decirlo. Como dije, sí se puede pedir por otras cosas, pero también debemos recordar el punto pasado, que se hace la voluntad de Dios. Nosotros podemos pedirle a Dios que haga algo, pero debemos recordar que siempre al final del día se va a hacer la voluntad de Dios. Ok, ahora el siguiente punto sería perdón. El versículo 12 nos dice, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Perdonar significa remitir la deuda, ofensa, falta o delito. Primero dice, y perdónanos nuestros pecados. Aquí lo que debemos hacer es pedir perdón. ¿Pero qué es pedir perdón? Pedir indulgencia por lo que ha causado o puede causar daño. Es arrepentirse de lo que hemos hecho. Además dice, como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Esto es interesante porque Jesús fue la primera persona en la Biblia que nos enseñó acerca del perdón. En el Antiguo Testamento se enseñaba el ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús vino y nos enseñó acerca de pedir perdón y perdonar a los demás. Nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos ofendan, así como Dios nos ha perdonado. Más adelante veremos este punto de perdonar para que Dios nos perdone. El siguiente punto será protección. El verso 13 dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Esto es algo interesante que me llama mucho la atención, que dice, no permitas que cedamos ante la tentación, pero no dice, no permitas que haya tentación. Y me estaba preguntando, ¿por qué no pedir que no haya tentación, no? Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. O sea, la tentación es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y es por eso que hay tentaciones. Porque si yo cuando lo leí dije, ¿y por qué no pedimos que no haya tentaciones en nuestra vida, no? Aparte de tentaciones, muchas veces lo tenemos como alguna prueba para no pecar, pero tentación también se puede traducir como prueba difícil. Y pues tiene mucho sentido porque prueba difícil es el no pecar. ¿A quién no le gusta pecar, no? Cuando se siente tentado para robar, pues es difícil esa prueba, el no querer robar, ¿no? Pero no solamente son pruebas en cuanto al pecado, sino también pueden ser pruebas en lo personal, alguna tribulación o algún problema que tengamos. Debemos de pedirle a Dios que pues nos ayude en esos momentos difíciles y que nos ayude a, a poder vencer la tentación cuando venga del enemigo. Dice, no permitas que caigamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. ¿Ok? También hay otra parte que dice, bueno, eso de no permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y muchas veces pensábamos que es como que nos rescate de Satanás, pero no, el sino
es como es lo contrario, que nos está diciendo, no permitas que seamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Y en la Reina Valera dice, si no, rescátanos del mal. Y del mal tiene que ver con todo, de lo mismo, del pecado, que nos rescate de pecar, no tanto como tal de Satanás físicamente, sino de todo lo que vaya involucrado con el mal. El siguiente punto es... Ay, ahora vamos a ver la segunda parte del perdón que les decía. Los versos 14 y 15 nos dicen, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Eh, Retomando la parte del perdón, podemos ver que es muy importante perdonar a los demás para que Dios nos perdone. Sería una hipocresía pedirle a Dios que nos perdone cuando nosotros no hemos perdonado a aquellos que nos han lastimado, nos han ofendido o algo. Como les decía, Jesús vino y nos enseñó a perdonar. En Mateo 5, 43, 44 dice, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos. En ese tiempo, como les decía, se enseñaba sobre la justicia, supuesta justicia que no era justicia, y sobre la venganza. En el Antiguo Testamento y hasta el tiempo de Jesús se enseñaba eso. Pero Jesús nos enseñó el amor hacia el prójimo, que era un amor como a uno mismo. Básicamente decía tratar a los demás como quieras que te traten. En este caso, si quieres que Dios te perdone, debes perdonar a aquellos que te lastimaron. Retomando los puntos, haciendo un pequeño resumen, sería, no ores para que te vean o te alaben. Ora con entendimiento, no repitiendo lo mismo una y otra vez. Dirígete a Dios por su nombre para reconocer quién es Él. Alaba a Dios y reconócelo, porque Él es digno de eso y más. Sométete a la voluntad del Padre como Jesús lo hizo. Pide por lo necesario, recordando que al final del día se hace la voluntad de Dios. Perdona a los demás, así como Dios te ha perdonado a ti. Pide que Dios te ayude cuando pases por una prueba o una tentación. Y si quieres ser perdonado, perdona a los demás. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Santo es tu nombre. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque has sido tan bueno con nosotros, Señor. A pesar de que nosotros te fallamos una y otra vez, tú siempre sigues siendo fiel. Te pedimos que esta palabra quede guardada en nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes a poder aplicarlo en nuestra vida, Señor. Te pido por las necesidades de cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, ya sea un trabajo, un hogar, alimento, Señor. Que tú suplas las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que también nos ayudes a perdonar a aquellos que nos han lastimado o ofendido, Señor, así como tú nos perdonaste a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a superar la tentación cuando venga, Señor, sabiendo que tú no nos tientas, que somos tentados por nuestra propia naturaleza. Te lo pido, Señor. Llévanos a comer a nuestros hogares, Señor. Sé con cada uno de los que están aquí reunidos, Padre. Te lo pido, Señor. En nombre de Jesús. Amén.